My God, what is that? ¿Sabes cómo todo el mundo siempre dice que se supone que la jubilación es pacífica? Bueno, déjame compartir algo que te hará pensar 2 veces antes de mudarte al medio de la nada. Lo que nos sucedió en nuestra pequeña cabaña en el bosque todavía me da escalofríos, y dudo que alguna vez vuelva a ver el bosque de la misma manera. Hace 7 años, mi esposo y yo creímos que habíamos encontrado el paraíso cuando compramos esa cabaña. Ubicado en lo profundo del bosque, a kilómetros de cualquier vecino, era todo lo que habíamos soñado para nuestros años de jubilación. Habíamos ahorrado durante décadas, invirtiendo cada centavo en este lugar. No era elegante, pero era nuestro. La tranquilidad era perfecta, sin tráfico, sin vecinos ruidosos, solo los sonidos relajantes de la naturaleza y de los demás. Durante 7 maravillosos años vivimos así. Mi esposo cortaba leña por las mañanas mientras yo cuidaba mi pequeño huerto. Por las noches nos sentábamos en el porche viendo pastar ciervos en el claro detrás de nuestra casa. A veces veíamos familias de mapaches o avistábamos un zorro. Era exactamente la vida pacífica por la que habíamos trabajado tan duro para encontrarla. Pero todo cambió el otoño pasado. Comenzó con ruidos extraños por la noche, cosas que no pertenecían. Viviendo en el bosque el tiempo suficiente, aprendes que es normal y que no. El coro habitual de búhos y grillos de repente tuvo nuevos sonidos, pasos pesados que parecían demasiado deliberados y lentos para ser un ciervo o un alce. Las ramas se rompían, no por el viento, sino por algo grande que se movía deliberadamente a través de los árboles. Al principio nos dijimos a nosotros mismos que probablemente solo eran osos preparándose para el invierno, o tal vez algún alce de paso. Habíamos visto a los 2 antes, pero nunca tan cerca de la casa. Mi esposo bromeó diciendo que quizás teníamos una familia de osos particularmente torpe que se había mudado al vecindario. Nos reíamos de eso mientras tomábamos café por las mañanas, pero no pude evitar darme cuenta de que ambos comenzamos a cerrar nuestras puertas con más cuidado por la noche. Los ruidos se acercaron. Lo que comenzó como choques distantes en el bosque, pronto sucedió justo al borde de nuestra propiedad. A veces me despertaba en medio de la noche y con el sonido de algo enorme moviéndose más allá de la línea de árboles. Mi esposo también se movía y nos acostábamos en la oscuridad, escuchando. Él se acercaba y apretaba mi mano, los dos demasiado asustados para decir lo que estábamos pensando. Una mañana encontramos nuestros botes de basura volcados, algo más que derribados como suelen hacer los mapaches. Estaban completamente volcados y arrastrados unos 20 pies desde donde los habíamos dejado. Las latas de metal tenían abolladuras profundas, como si algo las hubiera agarrado con enorme fuerza. Limpiamos el desorden, diciéndonos a nosotros mismos que debían haber sido osos, pero en el fondo sabíamos que los osos normalmente no arrastran los botes de basura tan lejos, solo para esparcir el contenido. Fue entonces cuando mi esposo decidió instalar algunas cámaras Ring. Pensó que nos ayudaría a entender qué estaba causando toda esta conmoción. Si solo fueran osos, podríamos tomar las precauciones adecuadas y dejar de preocuparnos. Montó una cámara junto a la puerta principal y otra frente al patio trasero, donde parecían originarse la mayoría de los disturbios. La primera semana, las imágenes no mostraban nada inusual, solo algunos ciervos, mapaches y un hermoso zorro rojo que me hicieron sonreír. Me comencé a pensar que tal vez nuestros temores habían sido infundados, o tal vez lo que había estado causando los ruidos había pasado a molestar a otra persona. Pero entonces los vimos. Y lo que vimos lo cambió todo. El martes por la mañana, mientras me desplazaba por las imágenes de la noche anterior en mi teléfono, esperando no ver nada inusual como solía hacer, noté que la marca de tiempo decía 2:47 a.m. De repente, algo se movió por la pantalla que me hizo soltar el dispositivo por completo. 3 figuras, caminando en una sola fila, cruzaron nuestro patio trasero. Eran enormes, fácilmente de más de 7 pies de altura, cubiertos de pelaje oscuro y peludo. Sin embargo,
No se movían a cuatro patas como osos. Estaban erguidos, caminando con una marcha decidida, similar a la de los humanos. Pero no eran humanos, ni siquiera cercanos. Debo haber visto ese clip de 30 segundos al menos 50 veces antes de que mi esposo me encontrara sentada a la mesa de la cocina, temblando. Le entregué el teléfono sin decir una palabra. A medida que procesaba lo que veía, su rostro cambió. El color se le escurrió de las mejillas y sus manos comenzaron a temblar casi tanto como las mías. Las criaturas en el metraje se movían con una inteligencia que me heló hasta los huesos. El más grande, evidentemente el líder, se detenía y miraba a su alrededor, antes de indicar a los demás que lo siguieran. Parecían saber exactamente a dónde iban, como si hubieran caminado por ese camino muchas veces antes. Cuando llegaron al borde de nuestra propiedad, se fundieron de nuevo en el bosque, tan perfectamente que fue como ver desaparecer fantasmas. Vimos ese metraje repetidamente ese día, unas 100 veces, señalando cada detalle, cómo se balanceaban sus largos brazos mientras se movían, cómo giraban la cabeza para escanear su entorno y su asombroso tamaño. Estos no eran disfraces ni engaños, cada movimiento era fluido y natural, y la cámara infrarroja se reflejaba en sus ojos cuando la miraban directamente. Todavía me persigue. Esa noche apenas dormimos. Cada sonido nos hacía sentarnos en la cama, esforzándonos por escuchar. Alrededor de las 3 a.m. los escuchamos de nuevo. Pasos pesados crujiendo hojas, pero esta vez parecían rodear la casa. Podíamos escuchar su patrón lento y deliberado mientras se movían a nuestro alrededor. Mi esposo agarró una linterna y miró por la ventana, pero lo jalé hacia atrás. Sintiendo que no queríamos que supieran que estábamos mirando, nos acurrucamos bajo las sábanas como niños asustados, escuchando esos pasos completar su circuito antes de desvanecerse en el bosque. En las semanas siguientes encontramos más imágenes, a veces una o dos, a veces las 3 juntas. Parecían más activos entre la medianoche y las 4 a.m., moviéndose por nuestra propiedad como si fueran sus dueños, lo que cada vez más comencé a creer que sí. Durante las caminatas diurnas notamos otros signos, rasguños profundos y lamidos en lo alto de los árboles, demasiado anchos y altos para las garras de los osos, ramas rotas en patrones extraños, a veces dispuestas en lo que parecían formaciones deliberadas. Cerca de nuestro pozo encontramos huellas en el barro blando, enormes, el doble del tamaño de la bota de mi esposo, con claras impresiones en los dedos de los pies que parecían inquietantemente humanas. El aspecto más inquietante era la respiración. Aproximadamente un mes después de nuestro avistamiento inicial, comencé a escucharlo. Estaba acostada en la cama, apenas comenzando a quedarme dormida, cuando escuchaba una respiración pesada y deliberada justo afuera de la ventana de nuestra habitación. Inhalaciones y exhalaciones largas y lentas que parecían durar para siempre. La primera vez me dije a mí misma que era solo el viento o mi imaginación, pero mi esposo también lo escuchó. Nos quedaríamos perfectamente quietos, apenas respirando, escuchando esa respiración rítmica a pocos centímetros de distancia a través de la delgada pared de la cabina. A veces duraba minutos, una vez casi una hora, como si algo estuviera parado allí, escuchándonos tan intensamente como nosotros lo escuchamos. Durante este periodo, comenzamos a escuchar historias de los pocos lugareños que encontramos en nuestros viajes poco frecuentes a la ciudad. El asentamiento más cercano estaba a unas 40 millas de distancia,
un lugar que consistía principalmente en una estación de servicio y un pequeño mercado. Sin embargo, los residentes habían pasado toda su vida en estas montañas. Cuando preguntábamos casualmente sobre la vida silvestre local, sus expresiones cambiaban. El viejo Pete, que regía la gasolinera, bajaba la voz cuando hablaba de los bosques profundos. Nos habló de madereros que habían desaparecido a lo largo de los años. Se encontró equipo, pero los hombres nunca volvieron a ser vistos. Partidas de caza regresaban visiblemente conmocionadas, negándose a hablar de lo que habían encontrado. Familias que vivían en cabañas remotas como la nuestra, abandonando todo de repente sin explicación. Una mujer en el mercado confidó, cuando pensó que nadie la escuchaba, sobre su hermano, un guardabosques que había visto cosas en los bosques que el gobierno le había hecho jurar que nunca denunciaría. Ella dijo que comenzó a beber mucho después de estos encuentros y eventualmente dejó su trabajo y se mudó a la ciudad donde se sintió seguro en medio del concreto y las multitudes. Las historias siempre eran vagas, susurradas en voz baja, pero tenían un trasfondo común de miedo. Algo acechaba en los bosques profundos, algo de lo que la gente había aprendido a evitar hablar abiertamente, algo que era mejor no molestar. Comenzamos a entender por qué la propiedad había permanecido en el mercado tanto tiempo antes de comprarla y por qué el precio había sido tan bajo. Los dueños anteriores se habían ido de repente, abandonando la mayoría de sus pertenencias. Pensamos que habíamos conseguido un gran trato. Ahora, sin embargo, nos dimos cuenta de que podríamos haber heredado algo mucho más allá de nuestras expectativas. ¿Pero qué podríamos hacer? Esta cabaña era el ahorro de toda nuestra vida. Cada centavo que habíamos ahorrado durante nuestros años de trabajo se invirtió aquí. No podíamos simplemente alejarnos. Incluso si intentáramos vender, ¿quién lo compraría? ¿Quién nos creería si explicáramos por qué nos íbamos? Denunciarlo a las autoridades era aún más impensable. ¿Te imaginas entrar a la oficina de un alguacil y explicar que una familia de extrañas criaturas vivía en tu propiedad? Pensarían que habíamos perdido la cabeza, aislados y delirantes. En el mejor de los casos nos descartarían. En el peor, podrían decidir que éramos una amenaza para nosotros mismos y hacernos cometer. Entonces nos quedamos, y los encuentros se hicieron más intensos. Mi esposo comenzó a experimentar avistamientos directos. La primera vez fue cuando sacaba la basura al atardecer. Había llegado a la mitad del camino hacia los contenedores cuando de repente se congeló, de pie al borde de nuestro claro, parcialmente escondido detrás de un enorme pino. Había una silueta diferente a todo lo que había descrito antes. Cuando regresó adentro, estaba pálido como un fantasma y temblando. Dijo que debía tener al menos 8 pies de altura, con hombros tan anchos que casi llenaban el espacio detrás del tronco del árbol. Simplemente se había quedado ahí, mirándolo, en silencio, inmóvil, observando. Cuando regresó a la casa, la criatura desapareció en el bosque con tanta rapidez que se preguntó si realmente la había visto, pero lo había hecho. Los dos lo sabíamos. Mi propio encuentro ocurrió una semana después. Estaba sola en la cocina, preparando el almuerzo, cuando el movimiento exterior llamó mi atención. Al principio pensé que la rama de un árbol se balanceaba con el viento, pero al mirar más de cerca me di cuenta de que estaba mirando algo cubierto de pelaje marrón oscuro pasando por el costado de nuestra casa. Era tan alto que, incluso a través de la ventana, que estaba a unos 4 pies del suelo, solo podía ver su pecho hacia abajo. El pelaje parecía grueso y tosco, moviéndose naturalmente a medida que la criatura pasaba. Lo que más me aterrorizaba eran los brazos. Se extendían mucho más allá de donde terminarían los brazos humanos, balanceándose ligeramente con cada paso. Inmediatamente me tiré al suelo, me alejé gateando de la ventana y me escondí detrás de la isla de la cocina hasta que mi esposo regresó 2 horas después. Pasé todo ese tiempo convencido de que la criatura volvería, tal vez tratando de mirar por las ventanas o intentar entrar. Cada sonido, cada crujido de la casa asentándose me hacía saltar de mi piel. Los encuentros nocturnos se volvieron más frecuentes y agresivos.
Nos despertaban fuertes golpes en la puerta de entrada, un golpeteo rítmico que persistió durante varios minutos antes de detenerse. La primera vez que eso sucedió, mi esposo agarró su rifle y se acercó cautelosamente al frente de la casa, pero le rogué que no abriera la puerta. Algo en el sonido se sentía mal, demasiado menido, demasiado deliberado, como si algo estuviera probando si responderíamos. Cuando revisamos las imágenes de la cámara Ring a la mañana siguiente, vimos una forma enorme en el porche. Las imágenes infrarrojas no pudieron revelar detalles claros, solo una forma descomunal que parecía llenar toda la entrada, levantando lo que parecía un puño y golpeando repetidamente la puerta. Nuestros muebles del exterior también comenzaron a moverse. Nos despertábamos para encontrar las sillas del porche dispuestas en círculos perfectos o apiladas en pirámides, estructuras que habrían requerido una fuerza significativa para crearlas. El pesado banco de trabajo de mi esposo, que generalmente nos tomaba a los dos mover incluso unas pocas pulgadas, se encontró girado completamente o movido varios pies de su posición original. El incidente más extraño ocurrió en una mañana nublada de noviembre, cuando nuestras 4 sillas del porche se trasladaron al patio trasero y se colocaron en un cuadrado perfecto, cada una exactamente a la misma distancia de las demás. En el centro de la plaza colocaron una gran roca plana que no había estado ahí antes. La roca era lisa, obscura, del tamaño de un plato de comida y parecía que había sido llevada de otro lugar. Cuando mi esposo trató de devolverlo a su ubicación original, apenas podía levantarlo, probablemente más de 60 libras. Lo que más nos molestó de estos arreglos de muebles fue su precisión. Estos no fueron actos aleatorios de destrucción o líos caóticos típicos de los animales salvajes. Todo fue medido, deliberado, casi artístico. Sugería un nivel de inteligencia y planeación que nos aterrorizaba más que la mera agresión. El huerto en el que había trabajado tan duro para cultivar también produjo descubrimientos extraños. Los tomates se encontraban con enormes marcas de mordeduras, demasiado grandes para cualquier animal que conociera, mientras que cabezas enteras de lechuga desaparecían en patrones que sugerían una selección cuidadosa en lugar de forrajeo aleatorio. Lo que más me inquietó fue cómo parecían saber exactamente qué vegetales estaban maduros y listos para cosechar. Había planeado recoger ciertos tomates al día siguiente solo para descubrir que se habían ido, con esas características picaduras masivas. No estaban tocando los verdes o demasiado maduros, en descomposición. Estaban apuntando a los especímenes perfectos que yo mismo habría elegido. Mi esposo encontró evidencia de que nos habían estado observando trabajar en el jardín. Impresiones profundas en la tierra blanda al borde del bosque, ubicadas perfectamente para observar nuestras rutinas. Las huellas eran enormes, al menos el doble del tamaño de las de un humano, y aparecían constantemente en los mismos lugares día tras día. Era como si algo estuviera estudiando nuestros hábitos y aprendiendo nuestros patrones. Una mañana descubrí una pila ordenada de huesos pequeños dispuestos cerca de mis plantas de tomates. No se parecían a ningún animal que reconociera, y habían sido limpiados a fondo de carne o pañuelos. Los huesos estaban dispuestos en forma de espiral, organizados de menor a mayor, de una manera claramente deliberada. Inmediatamente le dije a mi esposo que se deshiciera de ellos, pero no pude evitar la sensación de que era algún tipo de regalo u ofrenda. Una noche irrumpieron en el cobertizo de herramientas de mi esposo, aunque no robaron nada. La puerta había sido forzada a abrirse, doblando las bisagras de metal de una manera que habría requerido una inmensa fuerza. Dentro, sus herramientas estaban esparcidas por todas partes, como si algo las hubiera estado hurgando con manos grandes y torpes. Sin embargo, todas las herramientas seguían ahí, solo desorganizadas y cubiertas de fibras gruesas de cabello. El descubrimiento más inquietante se produjo a la mañana siguiente. Entre las herramientas esparcidas había grandes huellas de manos en el polvo del banco de trabajo de mi esposo. Las huellas eran enormes, el doble del tamaño de una mano humana, con dedos largos que se extendían mucho más allá de las proporciones normales. Lo que más nos enfureció fue que las impresiones presentaban pulgares oponibles similares a las manos humanas, solo que mucho más grandes y formidables. Mi esposo midió cuidadosamente las huellas de las manos antes de limpiarlas.
La palma sola medía más de 8 pulgadas de largo con los dedos extendiendo 6 pulgadas adicionales. La huella del pulgar mostraba la misma inteligencia que se ve en las huellas humanas, pero el tamaño sugería manos capaces de aplastar el cráneo de un hombre sin esfuerzo. Alrededor de este tiempo comenzamos a encontrar lo que solo puedo describir como regalos esparcidos por nuestra propiedad. No la disposición de los huesos, sino otros objetos aparentemente colocados deliberadamente para que los encontráramos. Una piedra perfectamente redonda y lisa del tamaño de una pelota de béisbol sentada en el escalón del porche delantero. Una colección de plumas inusuales que no pudimos identificar, dispuestas en forma de abanico cerca del buzón. Piezas de madera retorcidas que se asemejan a esculturas primitivas, dejadas visiblemente en lugares donde las notaríamos. Los regalos aumentaron tanto en frecuencia como en complejidad. Una mañana, descubrimos un intrincado patrón de piñas y bellotas en nuestra mesa de picnic, dispuestas en círculos concéntricos con precisión matemática. Otro día, había un ramo de flores silvestres cuidadosamente arregladas y colocadas dentro de una lata de café vieja que habíamos desechado semanas antes. Las flores aún estaban frescas y con gotas de rocío, lo que sugería que habían sido colocadas durante la noche. Mi esposo creía que estas podrían ser ofrendas de paz, intentos de comunicación de criaturas lo suficientemente inteligentes como para comprender el concepto de dar regalos, pero los encontré profundamente inquietantes. Cada regalo se sintió como un recordatorio de que estábamos siendo observados, estudiados de maneras que no podíamos entender o corresponder. Los sonidos de la respiración fuera de nuestras ventanas se hicieron más frecuentes y variados. A veces era la respiración lenta y deliberada que escuchamos inicialmente. Otras veces sonaba como olfatear, algo que intentaba aprender sobre nosotros a través del olfato. En algunas noches aterradoras, escuchamos lo que sonaba inequívocamente como intentos de imitar los patrones de respiración humana, como si algo estuviera tratando de igualar nuestros propios ritmos respiratorios. Una noche, a fines de octubre, la respiración estuvo acompañada de lo que solo puedo describir como un zumbido, tonos profundos y retumbantes que parecían vibrar a través de las paredes de la cabina. El sonido era casi musical, como si alguien tarareara una canción de cuna con una voz demasiado profunda y poderosa para ser humano. El zumbido persistió durante más de una hora, justo afuera de la ventana de nuestra habitación. Durante este periodo, mi esposo desarrolló insomnio. Se sentaba durante horas todas las noches con su rifle en el ripazo, mirando diferentes ventanas. Se colocaba donde podía observar múltiples accesos a la casa, escaneando constantemente la línea de árboles en busca de movimiento. Lo encontraba por las mañanas, exhausto y nervioso, dormitando a ratos en su silla mientras trataba de vigilar nuestra casa. La tensión psicológica se estaba volviendo abrumadora. Comencé a experimentar ataques de pánico cada vez que tenía que salir sola, incluso durante el día. Colgar la ropa en la línea se convirtió en una prueba aterradora, ya que seguía mirando al borde del bosque para ver ojos o formas al acecho. Completaba apresuradamente las tareas al aire libre, con el corazón latiendo con fuerza todo el tiempo. La salud de mi esposo también se estaba deteriorando. El estrés y la falta de sueño le estaban pasando factura, lo que lo hacía irritable y se sobresaltaba fácilmente con el más mínimo ruido inesperado. Ambos habíamos perdido peso debido a la ansiedad constante, y nuestras conversaciones giraban cada vez más en torno a nuestros miedos y los extraños eventos que sucedían alrededor de nuestra propiedad. Las criaturas comenzaron a probar nuestras reacciones a varios estímulos. Lanzaban piñas a las paredes de la cabaña, siempre de noche, en patrones que parecían destinados a llamar nuestra atención sin causar daños reales. A veces un solo golpe contra la pared de la cocina, otras veces impactos rápidos que sonaban como tambores. El momento nunca era aleatorio, siempre pareció calculado para interrumpir lo que estábamos haciendo. Descubrieron que nuestras luces de porche activadas por movimiento respondían cuando se movían dentro del alcance, y comenzaron a manipular esta tecnología para mantenernos despiertos durante horas. Las luces se encendían y apagaban en secuencias, a veces rítmicas como el código Morse,
otras veces en patrones lúdicos. Observamos desde adentro cómo figuras sombrías bailaban más allá del alcance de la luz, activando los sensores repetidamente. Una noche particularmente memorable, lograron activar todos los sensores de movimiento alrededor de la propiedad en una secuencia, asemejándose a un espectáculo de luces diseñado para demostrar su comprensión de nuestro sistema de seguridad. Las luces se iluminaron una a una en el sentido de las agujas del reloj, cada una revelando una silueta masiva antes de oscurecerse nuevamente. Las imágenes de nuestras cámaras Ring mostraban más actividad. Parecía que las criaturas también estaban aprendiendo sobre los dispositivos. Se colocaron justo fuera del alcance de la cámara o se acercaron desde ángulos oscurecidos por árboles o estructuras. Era como si supieran que estaban siendo grabados y estaban jugando deliberadamente con nuestra tecnología. En un clip especialmente escalofriante, vimos a uno de ellos acercarse a la cámara de la puerta principal lo suficientemente cerca como para tocarla. La imagen infrarroja reveló una cara cubierta de cabello grueso, con ojos inteligentes que parecían mirar directamente a la lente. Durante casi 30 segundos, la criatura examinó la cámara, inclinando la cabeza de un lado a otro como si tratara de entender cómo funcionaba. Los sonidos del bosque se volvieron más complejos: golpes de madera, golpeteos de árboles, impactos rítmicos que resonaban en el bosque, a veces respondidos por sonidos similares desde diferentes direcciones. Era claramente una forma de comunicación, un lenguaje basado en la percusión que no podíamos comprender pero que reconocíamos como deliberado y significativo. Mi esposo intentó responder a los golpes una vez. Salió con un martillo y golpeó la barandilla del porche en respuesta. La reacción fue inmediata y abrumadora. Los golpes se intensificaron, aparentemente provenientes de docenas de lugares simultáneamente. La respuesta coordinada fue tan agresiva que corrió de regreso adentro, golpeando y cerrando la puerta. Nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error al tratar de comunicarnos. Cualquier mensaje que enviáramos a través de la percusión había sido el equivocado. Después de eso, la actividad aumentó drásticamente. Se movieron más muebles, escuchamos respirar en las ventanas y probaron nuestros límites de manera más agresiva. Durante esta intensa actividad, encontramos evidencia de que habían estado dentro de nuestro garaje. La puerta grande se había abierto con cuidado, no se había forzado, y los artículos del interior se habían examinado y reorganizado. Nuestro automóvil no mostró daños, pero los asientos se habían ajustado como si un ser mucho más grande hubiera estado sentado en ellos. Las huellas de las manos en el volante y el tablero coincidían con las huellas grandes que habíamos encontrado en el cobertizo de herramientas. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que habían revisado nuestros suministros de emergencia almacenados en el garaje. Los productos enlatados habían sido retirados e inspeccionados, algunos con pequeñas marcas de pinchazón como si estuvieran probando su contenido. Se había abierto una bolsa de arroz y parte de su contenido estaba esparcido por el suelo siguiendo un patrón preciso. También examinaron nuestra ropa de invierno, sacando abrigos y botas de sus cajas de almacenamiento. La ropa permaneció intacta, pero tenía el aroma de la tierra húmeda del bosque profundo, agujas de pino y un olor extraño e inidentificable. El aroma era tan abrumador que tuvimos que lavar todo antes de que fuera seguro usarlo nuevamente. La inteligencia que mostraron se volvió cada vez más innegable. Estos no eran meros animales, impulsados únicamente por el instinto. Estaban resolviendo problemas, aprendiendo y ajustando su comportamiento en función de nuestras reacciones. Comprendían nuestra tecnología, rutinas, miedos y estaban usando ese conocimiento en maneras que se sentían cada vez más como una guerra psicológica. La noche más desgarradora, la que casi nos rompe a los dos, ocurrió a principios de diciembre. Alrededor de medianoche nos despertaron sonidos diferentes a lo que habíamos escuchado antes. Comenzó con pasos pesados que se acercaban desde múltiples direcciones, norte, sur, este y oeste, resonando a través de los árboles.
Al principio pensamos que podría ser una gran manada de alces, pero los pasos fueron demasiado lentos y deliberados. Luego venían los sonidos. No puedo hacerles justicia. Ni aullidos ni gritos, sino algo intermedio, como si intentaran comunicarse. Vocalizaciones profundas y guturales parecían provenir de varios puntos de la casa, como si llamaran de un lado a otro. Mi esposo y yo nos movíamos sigilosamente de ventana a ventana, tratando de echar un vistazo a lo que sucedía afuera. La luz del porche iluminaba unos 20 pies hacia los árboles, pero más allá de eso, reinaba la oscuridad excepto por los ojos brillantes que reflejaban la luz de al menos 4 lugares diferentes en el bosque. Estos ojos estaban demasiado elevados del suelo para pertenecer a animales ordinarios, colocados aproximadamente donde esperarías ver los ojos de una criatura alta y erguida entre los árboles. Las llamadas persistieron durante lo que parecieron horas, una conversación silenciosa e incomprensible que se desarrollaba en nuestra casa. A veces, los sonidos parecían casi cuestionadores, como si intentaran comunicarse con nosotros. Otras veces, se volvían más agresivos, casi amenazantes. Luego, alrededor de las 3 a.m., algo agarró la manija de la puerta delantera y la sacudió violentamente. Toda la puerta vibraba en su marco, cuando lo que estaba afuera intentaba girar la manija y empujarla para abrirla. Afortunadamente, mi esposo había instalado un cerrojo resistente. El traqueteo continuó durante varios minutos, acompañado de lo que sonó como un gruñido frustrado. Esa noche destrozó algo dentro de mí. Me derrumbé, abrumada por el miedo y el estrés, sollozando incontrolablemente mientras mi esposo me abrazaba. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir viviendo en este terror constante dentro de nuestra propia casa. Sin embargo, tampoco podíamos irnos. Nos sentimos atrapados, y lo que estaba afuera parecía estar volviéndose más audaz y agresivo. Fue entonces cuando mi esposo propuso lo que pensé que era la idea más loca que ninguno de los dos se había considerado. Sugirió dejarles comida. Al principio pensé que había perdido la cabeza. La idea de atraer deliberadamente a estas criaturas más cerca de nuestra casa parecía desastrosa. Pero explicó su razonamiento, y por loco que pareciera comenzó a tener un sentido retorcido. Él creía que eran territoriales, que nuestra presencia en lo que consideraban su dominio estaba provocando su agresión. Quizás, si les demostramos que no éramos una amenaza, si demostramos alguna forma de respeto o sumisión, podrían dejarnos en paz. Lo comparó con tratar con animales salvajes, solo que más grandes e inteligentes. El plan era dejar la comida cocinada en lo profundo del bosque, lo suficientemente lejos de la casa como para que no la vincularan directamente con nosotros, pero lo suficientemente cerca como para que la encontraran y se dieran cuenta de que provenía de nosotros. Pasó 2 días preparando, cocinando salmón fresco y recolectando fruta madura de nuestros suministros. Le supliqué que no siguiera adelante. Cada instinto me decía que esto era peligroso, que estábamos jugando con fuego, pero estábamos desesperados. Los encuentros nocturnos se volvían más intensos y comenzaba a tener ataques de pánico cada atardecer. Una tarde gris de diciembre, mi esposo empacó comida en una mochila y se dirigió al bosque. Miré desde la ventana de la cocina hasta que desapareció entre los árboles. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría detenerse. Más tarde, me dijo que caminara hasta el lugar que eligió, a unos 200 metros de nuestra casa. Fue la experiencia más aterradora de su vida. Sintió que estaba siendo observado, no solo observado, sino estudiado, con los ojos siguiendo cada uno de sus movimientos desde múltiples direcciones a través de los árboles. El tronco caído donde dejó la comida parecía una mesa natural, perfectamente colocada en un pequeño claro rodeado de imponentes pinos. Arregló el salmón y la fruta con cuidado, casi como si estuviera preparando una mesa para los invitados. Le temblaban tanto las manos que apenas podía manejar la comida. La caminata de regreso se sintió como los 200 metros más largos de su vida, con sombras y movimiento en los árboles a su alrededor, criaturas posiblemente moviéndose paralelas a su camino. Se obligó a sí mismo a no correr ni mostrar miedo, pero cuando llegó a nuestra puerta trasera, estaba empapado de sudor a pesar del frío aire de diciembre. Esa noche, esperamos. Alrededor de las 10,
Comenzaron los sonidos, a diferencia de todo lo que habíamos escuchado antes. Desde la dirección donde mi esposo había dejado la comida, llegaron ruidos que solo puedo describir como de otro mundo. No del todo gritando o aullando, pero vocalizaciones que transmitían emociones que casi podía entender. Emoción, sorpresa tal vez. Los sonidos duraron más de una hora, a veces alegres como de celebración, otras veces guturales y agresivos, como si múltiples voces discutieran algo importante. Nos acurrucamos en nuestra habitación, escuchando lo que parecía ser toda una comunidad de estas criaturas descubriendo nuestra ofrenda. Entonces, de repente, silencio. El cambio fue inmediato y profundo. La noche siguiente, por primera vez en meses, dormimos hasta la mañana sin molestias, sin pisadas, sin respirar afuera ni mover muebles en el porche. Las cámaras Ring no registraron nada inusual. Los días pasaban en bendita quietud. Los rasguños en los árboles se detuvieron. Las extrañas ramas rotas desaparecieron y nuestro jardín permaneció intacto. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor, poniendo fin a meses de encuentros aterradores. Sin embargo, sabíamos que todavía estaban cerca. Durante nuestros paseos, a veces veíamos figuras mirándonos desde la distancia. Con el tiempo, mi perspectiva sobre nuestra situación ha cambiado. No somos realmente los dueños de esta tierra. Somos más como inquilinos, con permiso para quedarnos mientras honremos a los verdaderos habitantes. Es una existencia extraña, pero funciona. Nunca he compartido esta historia con nadie fuera de mi esposo. ¿Quién lo creería? La gente podría pensar que soy una anciana loca imaginando cosas en la soledad del bosque, pero sé lo que he visto, lo que ambos hemos experimentado. Hay seres que viven en lo profundo de estos bosques que la ciencia se niega a reconocer, y la mayoría de la gente se niega a creer que existan. A veces me pregunto qué son realmente. ¿Son algunas especies de primates desconocidas que lograron evitar ser descubiertas o algo completamente diferente? Dejé de tratar de resolverlo. Todo lo que sé es que son inteligentes, territoriales, capaces tanto de agresión como de misericordia. Vivir aquí ha cambiado mi forma de ver el mundo natural. No estamos separados de él, ni de sus amos. Somos solo otra especie que intenta encontrar nuestro lugar en un ecosistema mucho más complejo y misterioso de lo que la mayoría cree. El bosque tiene sus propias reglas y habitantes, y para vivir en paz dentro de él debes respetar esas realidades. Estos encuentros me han hecho darme cuenta de cuánto desconocemos sobre el mundo que nos rodea. ¿Cuántas criaturas podrían estar allá afuera evitando el contacto humano, viviendo en espacios que consideramos vacíos? ¿Cuántos misterios se esconden en los bosques profundos, donde los teléfonos celulares no funcionan y los satélites no pueden alcanzar el dosel? Todavía me siento nervioso cuando cae la noche. Todavía escucho atentamente los sonidos fuera de nuestras ventanas. Pero ahora es un tipo diferente de vigilancia. Menos miedo, más respeto. Compartimos este lugar con algo antiguo y poderoso. Y mientras recordemos nuestro lugar en esa relación, podemos coexistir. Las cámaras Ring aún capturan ocasionalmente figuras distantes que se mueven por nuestra propiedad, siempre alejándose de la casa. He llegado a ver estos avistamientos no como amenazas, sino como recordatorios. Recordatorios de que somos huéspedes aquí, tolerados en lugar de bienvenidos, y que nuestra seguridad depende de mantener la frágil paz que hemos negociado. Algunas noches, especialmente cuando la luna está llena y el bosque está lleno de sonidos, recuerdo esos primeros encuentros aterradores. La respiración fuera de nuestra ventana, los golpes en la puerta principal, los ojos brillantes en la oscuridad. Una parte de mí extraña la simplicidad de nuestra vieja vida, cuando la mayor preocupación era si los ciervos se comerían mis tomates. Pero otra parte se siente privilegiada de haber experimentado algo que la mayoría de la gente nunca experimentará: encontrarse con la inteligencia